cosa me avisan si se corta, porque a veces se corta esto. Se oye bien. Ya, gracias. Entonces estábamos en esta fase de recordar un poco las ideas fundamentales, las ideas que hemos venido expresando durante estos días, para que sus trabajos empiecen a no solo a tener sentido, sino a saber qué es lo que uno hace, ¿no? En esta necesidad siempre de aprender algo sobre la arquitectura y la ciudad, ¿no? Estamos hablando siempre de las teorías como el objetivo fundamental de esta materia, ¿ya? Así que su materia hemos dicho que se llama teoría histórica, no historia, ¿ya? Para poder ir acumulando y adquiriendo, hemos dicho que los criterios de valor. Los criterios de valor es lo que uno se va apropiando, ¿no? Lo que uno considera adecuado, pertinente. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? ¿Para qué sirve? Habíamos dicho todo esto, todo este marco teórico. Bueno, habíamos hablado en primera instancia ya sabemos que el objetivo de ir acumulando las teorías es para saber leer la arquitectura, ¿ya? Y en este caso con nosotros no solamente saber leerla, sino también saber hacer crítica de la arquitectura. Bueno, habíamos hablado de esos componentes de la teoría. Una eran las visiones, y las visiones estaban integradas ¿por quién? ¿Cuáles son los componentes, los modos de mirar una realidad, o los modos de mirar la arquitectura? Autónoma y Heterónoma. Autónoma y heterónoma. Eso, autónoma y heterónoma. O sea, son dos modos de mirar una realidad, ya sea arquitectónica o ya sea la ciudad, ¿ya? Entonces esa miradita, que la vamos a ir perfeccionando y profundizando para entender sobre la arquitectura, vamos a saber diferenciar cuando una obra es autónoma y cuando una obra puede ser heterónoma. Bueno, eso se hace esa diferenciación, esa interpretación, cuando uno hace un análisis sintético debería ser. Yo por lo general le voy a asignar un análisis desde algunas visiones, ¿estamos? También hablábamos de los principios. ¿Qué eran los principios en la arquitectura? Alguien me dijo, no sé si en este grupo, no tengo ni idea, me dijo, puta, casi lo agarro a manazo. ¿Qué serían los principios? No estamos hablando de ciencias ocultas, pues, ¿no? A ver, Cristian Vallejo Benítez, ¿qué consideras que son los principios? Bueno, en la arquitectura son la base que uno tiene para empezar por donde se empieza un proyecto, ¿no? Su principio que uno tiene. Mierda, pero está como Cantinflas, me la volteaste, no me dijiste que... A ver, otro cristiano aquí de los 70, casi 70 cerebros. Entre los principios arquitectónicos son las ideas generales de cómo hacer una buena arquitectura. Ya. Entonces, ¿cómo hacer arquitectura? Porque os digo, a ver, los principios, no hay buenos ni malos, no sé, no hay una arquitectura ideal, ¿no? Está bien, hablamos de la buena arquitectura, lo que uno considera que debería ser una buena arquitectura. Cuando uno se apropia de un principio que está convencido que ese principio ayuda a mejorar las condiciones. Está bien. Entonces, pero son ideas generales, ya nos sirve como referente para hacer arquitectura. Y en base a eso uno va proyectando según los principios, ¿ya? Bueno, y las premisas son las ideas de una obra en particular, ¿ya? Esos términos tienen que usar los jóvenes. Yo le he dicho ayer cuando estaba escuchando una defensa de tesis, no había claridad qué es un principio, qué es una premisa. Hablaba de premisa como si fueran principios. Las premisas son de una obra. Vas a explicar una obra a partir de las ideas de esa obra. Y las ideas de esa obra se llaman premisas. Cuando ustedes le llevan a su profesor de taller sus proyectos, le van a ir a contar las ideas de ese proyecto. Lo que le están contando son las premisas proyectuales. Y uno podría comentarle al profesor, mire, yo tengo este principio de que la arquitectura debería ser, desde el punto de vista funcional, ¿no? La accesibilidad para todos. Entonces, bueno, ese principio
que es para todas las arquitecturas, y lo voy a aplicar en mi proyecto. Está bien. Ahora, ¿cómo lo vas a aplicar en esas premisas, en tus premisas proyectuales? Bueno, con rampa, con no sé qué, ya. Cada uno se va dando maña, ¿sí? Eso es. Después hablamos de los razonamientos, que ya se lo hemos repetido N veces, de este modo de cómo la información arquitectónica que tenemos frente a nuestras narices, podemos empezar a procesar la información. O sea, cómo trabaja nuestro cerebrito. Yo soy su entrenador de cerebro, ¿no? Entonces, ese proceso son dos totalmente extremos y distintos, pero con el mismo objetivo de leer las ideas. Bueno, o sea, todo esto que estamos hablando de modo de cómo vamos a leer la arquitectura, entender la arquitectura, proyectar arquitectura, hace a este marco teórico conceptual. ¿Ya? Este es el marco teórico. Habíamos dicho para que ustedes hagan ese análisis dialógico. El análisis dialógico, que es lo que hoy nos toca hacer, habíamos hablado también de que hay un conocimiento previo que son los análisis de contenido que ojalá lo hubieran desarrollado. Bueno, eso es un poco lo que hemos estado comentando en la anterior clase y vamos a profundizar y seguir. Yo sigo dejando entrar. A ver, ¿ves que me salgo? A ver, voy a bloquear porque me tienen podrido. ¡Qué cosilla! Bloquear esta reunión. Ya no va a entrar nadie, jóvenes. No me dejan pasar clase. A ver, entonces, a ver ahí. Ya. Porque estamos hablando entonces de este proceso de aprendizaje. No sé si a ustedes les conté algo de esto, no me acuerdo yo. Porque yo sigo craneando, ver cómo se entiende mejor todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos haciendo y lo que van a hacer ustedes. Esto cuando hablábamos de un sistema de análisis, no sé si se los he contado a ustedes. ¿Alguien me dice algo? No hemos visto ¿No? esto todavía, no. Ya, está bien. Pues aquí yo voy a veces incorporando algunas otras ideas, pues bueno, esa es mi labor, ¿no? Tratar de orientarlo mejor. Bueno, el asunto es que hay un sistema de análisis. Habíamos dicho el análisis fundamentalmente tiende a formar, ¿no? Es la fase formativa, forma a los arquitectos en conocimiento de la arquitectura. Conocemos arquitectura. Entonces, algunas materias como la teoría 3 aprenden a hacer y a comprender los contenidos de la arquitectura. Todo lo que hace a las partes componentes del espacio, la forma, de manera independiente y a detalle, como hemos enunciado por algunas veces. En la teoría 4 aparece el análisis dialógico, que es un poco lo que quizás vamos a volver para atrás para ir para adelante, así es el proceso. Y en esta teoría 5, que es la que estamos sentaditos acá, vamos a hacer solamente un trabajo práctico donde recordemos cómo se hace el análisis dialógico para el que no lo ha desarrollado, pero fundamentalmente queremos que desarrollen un análisis sintético, ¿ya? O sea, el análisis sintético es el escalón, el nivel más superior de un análisis, ¿ya? Y en la otra teoría 6, si son valientes y continúan con este personaje, vamos de nuevo a repasar lo que sería cómo se hace el análisis sintético y fundamentalmente cuál es ese análisis vivencial, ¿ya? Hacer una comprensión de la arquitectura a partir de la vivencia. Bueno, ese es un ejercicio que vamos a hacer para que vean la diferencia. Todo lo que está aquí arriba, desde el contenido hasta el sintético, es un análisis racional. O sea, estudiamos la arquitectura a distancia, ¿no? Mirando maquetas digitales, maquetas físicas, planos, recuerdo. Y ya el vivencial tienen que ir a visitar la obra. No hay manera de hacer un análisis vivencial desde la distancia. Bueno, y eso es lo que hablamos la fase transformadora, porque no es suficiente, ya digo, formarnos con conocimiento, sino para qué sirven los conocimientos. Ahí estamos en la fase transformadora. Entonces, la crítica, habíamos dicho, la crítica puede ser académica,
Ustedes van a hacer una crítica académica, van a entrar, fíjense, teoría 3 y 4 es para conocer nomás la arquitectura. Y en esta que estamos nosotros acá vamos a aprender a desarrollar crítica. ¿Cómo se hace una crítica en arquitectura? ¿Y cuál es esa crítica académica? Y vamos a hacer algunos la crítica contextual, ¿ya? ¿Cuál creen que es la diferencia entre esos dos? Ya venimos hablando bastante y dando ejemplos. ¿Cuál creen que es la diferencia? Rosa Heredia. A ver, ¿dónde está Rosa Heredia? ¿Estás ahí, Rosa Heredia? Sí, arquitecto, estoy aquí. Ya, por lo menos estás aquí, que ya harto, supongamos, ¿no? ¿Qué crees? ¿Cuál es la diferencia para hacer una crítica académica y contextual? ¿Encontrás algo distinto o no? La crítica académica se debe referir a visto desde los puntos que las cosas que hemos aprendido a lo largo de la carrera. No, no sería. A ver, algo que anótenlo, digo, anoten todo, pues traten de tomar apuntes, digo, ¿no? Y después cuando tengan el ñoba, lo leen, lo releen, cuando uno relee las cosas, cuando va quedando grabado en su disco duro, ya. A ver, para hacer la crítica, lo importante es tener criterios de valor, que es lo que estamos diciendo. Sin criterios de valor es difícil, se puede hacer, pero me gusta y no me gusta, bueno. Con criterios de valor, estamos hablando de los criterios. A ver, entonces, tiene que haber criterios para alguna crítica académica y una crítica contextual. A ver, el resto de los que están acá, ¿algo intuyen cuál es la diferencia entre esos dos tipos de crítica? Una crítica académica no sería hacer una crítica personal como un criterio personal de lo que uno observa. No. A ver, le voy contando entonces, y vayan a ver. Una crítica académica se entiende que hay criterios de valor para para un conjunto de arquitectura, para distintas tipologías arquitectónicas, ¿ya? Una crítica académica son criterios para hacer distintas arquitecturas, distintas tipologías. Una crítica contextual hace a un lugar determinado, ¿no? Un contexto determinado. Supongamos Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos nosotros, los arquitectos y los que vivimos en esta tierra, tenemos criterios de valor de cómo debería ser la arquitectura cruceña, la arquitectura del llano, la arquitectura del trópico. Y esos criterios de valor de ventilación cruzada, de arquitectura más permeable, más porosa, más transparente y todo lo demás, hace al contexto, a esta realidad. Cuando te vas al altiplano, seguro que ahí van a tener otros criterios de valor. Allá buscarán el sol, buscarán la protección interna, ya no hay ventilación, los jardines interiores y no sé qué, no sé cuánto. A ver, entonces, lo que estamos diciendo es que la crítica contextual tiene criterios de valor de un determinado lugar, ¿no? Entonces va a haber arquitectura para el altiplano, para los valles y para los llanos. Lo académico implica que en estas tres regiones, supongamos de Bolivia, debería aparecer el mismo criterio para todos, para esas tres regiones o para el resto de América Latina. Ahí hablamos, supongamos, de la accesibilidad para todos. Ese concepto, ese criterio de valor es para la arquitectura del Valle, del Altiplano y del Oriente. Y así uno va buscando la organización espacial, hay criterios morfológicos, no sé. Entonces, de eso se trata la diferencia entre una crítica académica, sola con criterios de valor universales. Supongamos la reducción del consumo de energía, ¿no? Porque es una demanda global. Entonces, eso sería, si hacemos una crítica de cómo esa arquitectura se adapta a las condiciones ambientales, bueno, vamos a ver ese ahorro de energía. Y lo que decía su compañero hace rato de lo personal, eso se llama una crítica ideológica, pero la van a hacer en teoría 6. En teoría 6 se hace un ejercicio de yo soy un arquitecto minimalista. Entonces, desde mi propia teoría, desde mi propia visión, desde mi propia ideología minimalista, voy a hacer una crítica de otra arquitectura, de un periodo histórico.
Y así, si yo soy un arquitecto deconstructivista, pues desde los principios, desde los criterios de valor del deconstructivismo, voy a hacer una crítica a otra. Esos son los tres tipos de crítica, ¿ya? En esta primera instancia vamos a hacer esos dos ejercicios para ver, y por eso digo, cuando uno hace una crítica, debe saber desde qué punto de vista estoy haciendo, ¿no? Para que no... a ver, porque cuando uno lee los libros, ahorita pongamos el Colegio de Arquitectos está haciendo una bienal, y en esta bienal hay una fase de la bienal que habla de la crítica en la arquitectura, el análisis de la arquitectura le han llamado, ¿no? En ese análisis, ayer estuve escuchando algo no completo, pero es importante que ustedes, digo, eso es abierto, libre, ya uno debe buscar la manera de seguir aprendiendo. Entonces, en esas exposiciones, el arquitecto transmite sus ideas y después hay un crítico que hace una valoración de esa arquitectura. Entonces, debe decir, pues, ¿no? Desde mi ideología, si yo voy a hacer una crítica de una obra, digo, bueno, yo tengo mi ideología de una arquitectura humanista. A mí me parece que la arquitectura debe considerar al ser humano como el centro del diseño. Ahora uno dice, bueno, yo la arquitectura emocional, no sé, así digo, ¿no? Y en base a mi posición ideológica voy a hacer la crítica. Digo, no, yo voy a hacer una crítica académica de lo que hoy se hace en el mundo, de lo que hoy se entiende y debe ser para la arquitectura un poco para todos. ¿Ya? O desde el contexto de esa cultura, pues, uno desconoce, supongo, yo no voy a hacer una crítica contextual de las obras de Cochabamba y de La Paz, porque no tengo un conocimiento exacto de las condiciones de ese contexto social, porque no es solamente ambiental, hay un contexto social, cultural, material. Entonces, para mí se me va a hacer difícil. Quizás haga una crítica académica, ¿no? Hay valores de la arquitectura que generales y universales. Bueno, esa es la diferencia, y eso es lo que estamos tratando de hacer, jovencitos, ¿ya? Quiero que tengan esta imagen, esto es lo que en realidad es la producción o el desarrollo del conocimiento de la arquitectura, de las teorías de la arquitectura. Y para eso son estas materias. Entonces, estas materias no es para aprender de memoria nada, sino tener esta capacidad de analizar y de criticar, ¿no? Es la que transforma nuestra mente, digo, ¿no? Si no, vamos a repetir los mismos errores. En el amor no podemos equivocarnos, pero en otros tipos de actividades no. Algo que también aclaro, porque yo en todas las distintas materias desarrollamos las fases de un análisis, ¿ya? Y las fases son las mismas, lo que cambia son los contenidos del análisis, ¿no? O sea, ¿de qué tipo de análisis estoy haciendo? Entonces, en base a eso va cambiando los contenidos del análisis. Pero en términos generales tenemos una fase, habíamos dicho, informativa, que es los conceptos, ¿no? Todo esto, bueno, los conceptos que es lo que te interesa. Para los que ya han hecho, supongamos, con los anteriores materias, hemos aplicado estos mapas mentales, una técnica de estudio que nos permita desarrollar los conceptos, ¿no? Desarrollar los conceptos. Y los conceptos, como ustedes pueden observar, se hacen de manera esquemática, con imágenes, con colores, con textura, no sé. El arquitecto usa estos elementos de comunicación para hacerse entender. Bueno, esto es lo que siempre les remarco, de fijar las ideas, nos ayuda a clarificar las ideas, tener un cuadro general de qué se entiende sobre un tema. Y todo pues aportan, pues hablan de las lluvias de ideas, ¿no? O sea, cada uno tiene incluso cuando trabajan en grupo, cada uno tiene una opinión de qué se entendería por lo funcional o lo espacial, no sé. Y a partir de ahí desarrollan sus propios conceptos, ya. Como siempre le digo, nos ayuda a memorizar. En realidad ustedes, yo siempre les repito, que uno de manera autónoma, por eso, a ver, cuando uno aprende métodos
desarrolla su conocimiento de manera autónoma, ¿no? Entonces, estas técnicas ustedes deben desarrollar aunque yo no les los mande. Y aparte, cuando escuchan diferentes trabajos, ahí uno va desarrollando sus propios mapas mentales. ¿Ya? Ustedes desarrollan los propios mapas mentales de todos los componentes y variables de la arquitectura. Eso, bueno, uno también nos permite, dice, investigar y comunicar las ideas. Bueno, esto de comunicar las ideas es esencial, ¿no? Ustedes con solo presentar eso, yo cuando veo sus mapas mentales, me doy cuenta de qué cosas están bien o mal, ¿no? Ahí puedo evaluar con facilidad, porque se transmiten las ideas, los conceptos, ¿ya? Que hay sobre un determinado tema. Entonces, Michel Hall dice que, y ellos, hay estudios, pues, ¿no? No es que nosotros nos vamos apropiando de técnicas de estudio. El máximo poder de estos mapas mentales que entrenan al cerebro. Por eso es que le digo yo que soy su entrenador de cerebro. Para ver todo en un cuadro, dice. Hablamos de un cuadro de todo esta imagen en una sola diapositiva. Para nosotros es verlo en una sola diapositiva. Y los detalles. Y después uno puede hacer otras diapositivas para ampliar algún tema, pero en una sola diapositiva, entiéndanlo y anótenlo, en una sola diapositiva tiene que estar todo lo que se debe conocer sobre un tema, ¿ya? Y dice que además de todo eso integra la lógica y la imaginación, o sea, sus cerebringos empiezan a actuar en ambos componentes. El racional, que hemos usado siempre, y el emocional, que está medio adormecido y dedicado al amor, ¿ya? Bueno, eso es lo que van a aplicar todos, ¿ya? Y va a depender de qué tema le ha tocado para que hagan todos los conceptos. Bueno, hay un sinnúmero de mapas mentales en las redes. Ustedes son los chicos digitales, dicen, ¿no? Bueno, pues demuestren que son chicos digitales. Hablar con sus amigos, sino para apropiarse de muchos conocimientos que hay en la red. Y aquí, por eso digo, pueden, más que, bueno, hay ciertos modelos, yo a ustedes les obligo en su trabajo práctico a que me bajen un mapa mental para que tengan como referencia y como modelo, porque muchos me repiten los organigramas, me hacen organigrama, y eso ya me tiene medio nervioso, ¿no? Y entonces tenemos que conocer otras técnicas de estudio, otros modos de comprender la realidad. Y en este caso esto nos ayuda para el arquitecto a través de imágenes entender las cosas, ¿ya? Bueno, en esto seguimos nosotros aclarando y reforzando la idea de que el razonamiento inductivo parte de la obra y el razonamiento deductivo parte de las ideas, que son los principios. Pero, ¿a qué apunta esto, supongamos? A que este trabajo, la fase descriptiva, lo tenemos que hacer de manera gráfica, ¿ya? Ahí podemos simplificar nuestras ideas, las ideas de ese proyecto. Entonces, insisto en la necesidad de perfeccionar el lenguaje gráfico para explicar las ideas en la arquitectura. Cuesta mucho, pero creo que es esencial que uno sepa expresar las ideas de manera muy esquemática, ¿no? Y los arquitectos, cuando uno ve las revistas, todos lo hacen unos esquemas, unos bocetos, unos gráficos, y ahí se van expresando todas las ideas, o las ideas principales, las ideas rectoras de un proyecto. Entonces, y no es un esfuerzo físico, más es un esfuerzo mental de sintetizar las ideas que tiene una obra. Por eso digo, el análisis sintético después, ustedes van a tener la libertad. Yo no les voy a asignar ningún tema, ninguna variable. Ustedes van y hacen lecturas de todos los componentes y van a encontrar las ideas rectoras, ¿ya? Bueno, ese es el recurso más utilizado en el acto de análisis. Y también cuando ustedes, me imagino, proyectan, hacen ese proceso, ¿no? Dibujar. Mamá dice, no me sale, ¿qué hago? Mierda, date un karaoke. Uno se va al karaoke a despejar la mente. Y así, ya, en estas descripciones, la importancia, estamos hablando de la información gráfica, cuando es de una obra, ya sea a nivel urbano o a nivel arquitectónico, cómo tratamos de
explicarlo, de contarlo, ¿ya? En este proceso a partir de la obra seguimos remarcando que van a ser un razonamiento inductivo. Bueno, para buscar esas relaciones, hemos dicho, entre los distintos componentes de la arquitectura, ¿ya? A ustedes, por lo general, se les va a encargar, supongamos, a ver, alguien va a estudiar la función. Entonces, la función y la forma, ustedes van a decir la función y el espacio. Van buscando el diálogo por las relaciones, pues es un análisis dialógico, ¿ya? Para identificar qué esas relaciones, las condicionantes de cómo la composición condiciona la forma, cómo la forma condiciona la función, y así, ¿no? Como, bueno, ustedes conocen muchos lemas, supongamos, ¿no? La forma sigue la función, unos arquitectos. La función sigue la forma, y ahí se ve, ¿no? Le Corbusier trabajaba, la forma sigue, la función sigue a la forma. Lo que diseñaba, concebía mentalmente era una morfología, y a partir de ahí incorporaba la función. Y el maestro Frank Lloyd Wright hacía la inversa. La forma era resultado de acomodar, de ordenar las funciones, y en base a eso quedaba una arquitectura más abierta. O sea, el resultado de... Por eso digo, los procesos de diseño están en base a algunas ideas, algunos conceptos. Y bueno, eso es lo que busca ver, las relaciones, las influencias de uno con otro. ¿Quién depende de quién, no? Y esto es para ambas visiones, ¿no? Ya sea de los autónomos o de los heterónomos. Bueno, después igual vamos a ir siguiendo las aclaraciones de ese diálogo interno, habíamos dicho, o externo. Interno, los autónomos, y externo, los heterónomos. Y así viene esto que hablamos, pues, desde la información, desde las ideas, ¿no? Desde los principios. A ver, los principios son enunciados, ya noten, los principios son enunciados, se escribe, ¿no? Ya, supongamos lo que escribía, y por supuesto que también lo dibujaba, lo esquematizaba. En ese primer dibujito esquema, en el número 1, habla de los edificios suspendidos. Entonces Le Corbusier hizo un volumen y lo suspendió, ya. Dice en el quinto, ahí se ve la terraza jardín, en esquemita es un volumen y ahí lo pinta verdecito como fuera, la terraza jardín. La ventilación cruzada y así, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que los principios son enunciados y también se los grafica para que se entienda, porque el arquitecto, ya hemos dicho, nos comunicamos a través del gráfico. De razonamiento deductivo. Bueno, eso es un poco lo que... Y esto es válido para y así vamos viendo que esta información, la infografía, que ya anteriormente mencionamos, que sobre la documentación se puede trabajar para explicar lo que uno está entendiendo. Pues en la fase nosotros a veces interpretativa o a veces de constatar las ideas en una obra. Bueno, esos son los recursos. Ya. O sea, lo que estamos en realidad apuntando aquí es que usamos los esquemas, una gráfica, unos bocetos, ¿no? De toda manera simple, no es compleja, no es a redibujar. Una cosa es dibujar y otra cosa es esquematizar, ¿ya? Entonces, no existe valoración, siempre le digo, del objeto de estudio. Se describe para conocer. La descripción es solo para conocer. No tiene más objetivo. El objetivo principal es conocer algo. Después de conocer, pues ya vendrán las otras etapas que vamos a ver. Entonces, seguimos describiendo, utilizando una serie de recursos técnicos, gráficos, de representación. Por eso lean, pues digo, a ver ahí, siempre le marco, ¿no? Que hay un diccionario para arquitectos, donde el arquitecto ha utilizado para entender los distintos conceptos de la arquitectura a través del gráfico. Bueno, todo es gráfico ya. Pero no es solo el gráfico muerto, sino acompañado de la parte literal. Eso. Bueno, eso es lo que sería un poco. A ver,
Este análisis dialógico que vamos a volver un poco para atrás para ir adelante con el análisis sintético, porque si no hacen el análisis dialógico, no pueden hacer el análisis sintético, ya, es difícil. Entonces, cuando hablábamos nosotros tenemos que leer, ya hemos dicho, la arquitectura y la ciudad, no hay manera de escapar, ¿no? Tenemos que aprender a leer nuestra ciudad o aprender a leer la arquitectura. Y esos componentes, ¿ves? Estos son todos los componentes que ya ustedes los conocen, porque son hecho análisis de contenido, de la composición, de la forma, de la función, del espacio, del lenguaje, la tecnología constructiva. La tecnología no es aplicada para la ciudad. Quizás los ingenieros hablan de la tecnología, que es la infraestructura sanitaria, no sé. Pero para la arquitectura no existe la tecnología en el estudio de la ciudad. ¿Ya? Solamente, digo, en las obras arquitectónicas. y el usuario. Fíjense, son 7 nomás, pues no es una enormidad, ¿no? En fin, cuando el médico estudia medicina, la parte del cuerpo humano, estas son las partes de la arquitectura. A la mía se le complica la vida, pero bueno, tendremos unos 50 órganos, no sé cuántos órganos pues tendremos. Entonces, eso es el análisis o la comprensión de estos componentes. Pero nosotros en este análisis dialógico significa que buscamos relaciones entre la forma con la composición, la forma con la función, la forma con el espacio, la forma, y así. ¿Estamos? Esa es la tarea, jóvenes, esa es la tarea. Eso lo tienen que hacer sí o sí para hacer un análisis sintético. No se puede hacer un análisis sintético sin hacer un análisis dialógico, ¿ya? Porque vamos a encontrar... Tenemos que hacer una lectura previa, y la lectura previa para hacer un análisis sintético es el análisis dialógico, ¿ya? Eso lo hacemos, estamos diciendo, para el componente o para la arquitectura como obra arquitectónica, como objeto, como la ciudad, ¿ya? Para conocer las cualidades internas. Eso es una cosa. Y ese es el primer trabajo que vamos a hacer así ya. A algunos les va a tocar la ciudad y el espacio y vamos a ver las relaciones que hay del espacio con la forma, el espacio con la función en la ciudad, o a otros en la arquitectura, ¿no? Ese va a ser el primer trabajo. Y lo que pasa, fíjense que el proceso es largo, ¿no? De aprendizaje. O quizás algunos hagan eso y, bueno, voy a ir a ver, vamos viendo, jovencitos. Desde una visión heterónoma, ya sabemos que tenemos estos proyectos, estas obras de un periodo histórico y de la arquitectura de la ciudad. Y los componentes ya hemos dicho que son los 7 componentes de la arquitectura y 6 de la ciudad. Ahora, ¿cuál es la función del heterónomo? ¿Qué busca? Le vamos a preguntar a los cristianos que están acá. Los que están escondidos los llamo, porque madre mía, qué manera de esconderse. Por Dios, que no quieren mostrar su rostro. A ver, Nicolás Arzabe Araúz, o Noelia Arzabe Araúz. ¿Estás ahí? Arzabe. Ya hemos dicho que el que no se pronuncia, se le quita su asistencia. ¿Está ahí Arzabe? A la 1. Arzabe a la 2. Y bueno, le vamos a retirar su asistencia, ¿ya? Sin enojarse, nomás, bueno, si no nos vamos a enojar. Leonardo David Cuellar. Cuellar Leonardo. Presente. Bien, licenciado. Por lo menos estás aquí. Espero que tu cerebrino esté en acción, ¿no? ¿Qué sería hacer desde una visión heterónoma? ¿Cuál es el objetivo? A ver. ¿Cuál crees? Porque esos van a hacer sus trabajos jóvenes. Ya he dicho, esto es volver a la teoría 4, que ahí hacen un análisis dialógico. ¿Qué sería de todas maneras? ¿Qué se debe hacer acá? Bueno, yo creo que más basa en cuando a una persona, digamos, se le ponen algunas reglas
para desarrollarse, ¿no? Y es así que pues, no tenerte cerquinga para el pato cocacho. Antes daban pues los profesores cocacho. La de mierda. A ver otro. ¿Quién tiene una noción de qué es lo que... Esto lo van a hacer ustedes en su trabajo práctico, ya venimos repitiendo. El dialógico sería una relación, un diálogo entre los componentes. Claro, a ver, allá arriba, pero estamos hablando desde una visión heterónoma. Visión heterónoma. Hace rato hablamos de la... La Cuando me estaba visión heterónoma explicando. sería de la obra a lo exterior, que solamente se fijara todo lo exterior. Ya, está bien. ¿Y qué hay en el exterior? El hábitat. El hábitat. Eso, a La- ver. De alguna manera da respuesta Parte de la a las arquitectura, condiciones esto en ambientales, creo. relación con el hábitat. Está Busca bien, la a ver, correcto, a ver. edificio, Vamos, naturaleza, hábitat, todo eso lo las podemos. relaciones. Ya, Sí. a ver, está bien, a ver. Vamos diciendo, pues a ustedes les va a tocar algunos, ¿eh? No es que esto solo cuento nomás para chivear. Desde una visión heterónoma, ya sea de arquitectura de la ciudad, de algún componente de la arquitectura o algún componente de la ciudad, si esa propuesta responde o no, o cómo se relaciona con el hábitat. Entonces, la propuesta funcional de ese edificio, ¿está respondiendo a algo del hábitat? Ya sea lo social, fíjense, a los hábitos y costumbres, las funciones responden. O hay funciones que se incorpora al arquitecto independientemente de lo social. Y así, si, supongamos, esas funciones están respondiendo a una realidad construida, si hablamos, supongamos, de las funciones, si esas funciones responden a las condiciones del medio natural, supongamos vos haces un jardín de interior, con esta calor, o esos jardines de invierno que le llaman, mierda, no, pues, ¿no? Si vas a hacer, supongamos, una función, como siempre, una plaza seca, dice, porque es una actividad, es una función de una plaza seca, tampoco corresponde a las condiciones naturales si fuera de Santa Cruz, porque acá necesitamos una plaza verde, sombreada, húmeda. Entonces, eso es para ver si la propuesta de ese proyecto responde a esa realidad del hábitat. El ideal, porque yo sé que el ideal sería, supongamos, cuando hablamos de lo dialógico, que primero se hace una relación interna de un tema, supongamos la función con la forma, y si esa función con la forma responde al hábitat. La función con la composición, si responde a algo cultural o no, la función y el espacio, y así, eso sería un ideal, ¿no? Eso se lo marco. Ya vemos, pues no sé cómo los grados de formación que tienen ustedes, pero eso sería el ideal, ¿ya? Pero lo más simple sería, supongamos, ver si la propuesta espacial de esas obras arquitectónicas responden a algo del hábitat, en lo social, en lo construido, o en lo ambiental o natural, ¿ya? Entonces, cuando eso hablamos de conocer las cualidades externas de la arquitectura con el hábitat, ¿ya? Las urbanizaciones cerradas de la ciudad, de las propuestas arquitectónicas, ¿responden a las condiciones sociales? Sí, no, ni. Bueno, esos son los procesos de análisis, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que forma parte de su trabajo. La segunda parte, habíamos dicho, dentro de las fases de análisis tenemos la fase de formación. ¿Y cuáles eran los dos componentes de la fase formativa? En la fase formativa hemos hablado, hay dos momentos. ¿Cuáles son esos momentos? Fase interpretativa y fase argumentativa. Así es. Entonces ahí entramos en una fase distinta, y ahí es cuando nos estamos formando. Cuando nos estamos formando es porque estamos interpretando algo, ¿ya? En el caso de deductivo, hacemos una verificación, decimos, ¿no? O sea, vamos de todas maneras a constatar y a verificar si esas ideas, esos principios que se han plasmado en la obra arquitectónica, ¿no? Eso. Ese es el proceso, ya. Estamos hablando en el caso que a alguien le toque un razonamiento deductivo en la segunda parte de la interpretación, lo que va y realiza es una verificación de esos principios, cómo se han concretado. Entonces, los principios que ya ustedes saben,
que pueden ser, como decía yo, hay principios funcionales. Supongamos que dijera, bueno, para hacer una vivienda, un principio que se ha usado en este pueblito, no sé si en otros pueblos, es que la planta baja sea social y la planta alta sea privada, ¿no? Y así hemos proyectado mucho, yo tengo, y hasta ahora, pero ya lo estoy mezclando las funciones, ¿por qué? Porque me he dado cuenta de que lo privado exclusivo en la planta alta es un error, porque con la edad la gente o tiene problemas físicos y tiene que vivir en planta baja, porque es difícil subir, o sea, le pongan un ascensor, es una locura en una casa. Entonces, parte de las actividades privadas tiene que estar en planta baja. Bueno, pero eso es lo que, bueno, tenemos que ir comprendiendo nosotros, ¿no? ¿Qué principios, qué ideas y cómo eso se concreta? No hemos hecho crítica, porque vos podés mostrar simplemente. Esto es mostrar cómo se ha aplicado el principio en las obras arquitectónicas de un momento determinado. Entonces dice, bueno, la simetría organizadora, ya sea de la forma, del espacio, es un principio, y uno va y lo verifica en las obras si esos principios están plasmados, y de qué manera, porque, y cuántas ideas compositivas puede haber ahí. ¿Ya? Y así, distintas componentes de la arquitectura pueden empezar a verificar si esos principios, cómo se han aplicado, ¿ya? Entonces, siempre les digo, los principios, cuando hacemos un análisis deductivo, los principios son referencias. Son referentes para poder proyectar. Ustedes cuando proyectan en taller tienen que buscar principios, sus referentes para su proyecto. Si le dice al profesor, mire, yo quiero usar una geometría, bueno, pues son principios compositivos que consideran importante plasmarlo. Ya. Eso. Y si en esta fase formadora, y si le toca desde un razonamiento inductivo, habíamos dicho que es interpretativo, vamos a ir a interpretar las ideas que hay en determinadas obras. Entonces, es a mirar la obra, como estamos diciendo, partimos de las obras, y ya lo hemos dicho, miramos las obras y tratamos de descubrir, de interpretar, de decodificar, con relación a qué, esa idea tiene en base a qué busca el arquitecto, ¿no? En qué sueña. Y así uno va tratando de desentrañar las ideas, ¿no? Y en ese objetivo, digo, de relaciones, ¿no? Ya sea con la misma arquitectura, con el entorno determinado. Bueno, eso es un poco reconocer, ¿no?, estas premisas proyectuales que pueda haber, ¿no?, en este proceso, desde la obra misma. La obra es el referente para hacer un análisis inductivo. A partir de la obra podemos continuar el trabajo, ¿ya? Y después pasamos a lo más, bueno, todo es importante, digo, ¿no? Porque si uno no interpreta, pues bueno, y que otros interpreten, no, ¿cómo vas a ser cantor, ¿no? Para cantar hay que interpretar. Entonces, si no nos llamamos cantores, seremos escuchadores, ¿no? Entonces, eso. Y en esta fase, que es también importante, que es saber, por supuesto, ya cuando en el anterior reconocimos las ideas principales, las ideas rectoras, vamos a tener que ir a explicarla y argumentarla. Hay algunas revistas que se llaman, ¿qué? Argumentación, no sé cómo le han llamado a una revista. Entonces, para remarcar la importancia de esta capacidad que debe tener los motivos, brindar argumentos de su proyecto, lo estoy haciendo porque quiero que esto, que lo otro, los fundamentos que sustentan esa idea, del porqué de las ideas que se plantean, ¿no? Entonces ustedes deben ir desarrollando esa capacidad argumentativa, explicativa, que es, creo, una de las cualidades fundamentales de la capacidad del arquitecto. Les decía que ayer estuve como jurado de una tesis y penosamente no se
no se explicó, no se dio ningún argumento de su proyecto. Apenas arañando hizo un análisis descriptivo. Apenas, pero mierda, o sea, no puede ser que el análisis descriptivo debe ser algo bien fluido, ¿no? Voy a hacer una descripción funcional, entonces vas describiendo las actividades aquí y para acá, ¿no? Hasta podés más o menos contarlas, pero ¿por qué lo haces, no? ¿Cuáles son las razones para hacer esa propuesta funcional? Tienen que aprender jóvenes, ¿ya? Eso es importante, porque cuando salgan profesionales, lo primero que le van a decir, ¿por qué haces esto, arquitecto? Se ve bonito, ¿qué se ve bonito? Mirá que está, no, tenemos que aprender a argumentar. Es importante esa capacidad argumentativa que debemos tener, ¿ya? Entonces los proyectos deben ser, por eso hablamos de esa capacidad de las teorías, nos permite convencer, las teorías nos permiten argumentar, ¿ya? Entonces, esa es una riqueza muy importante de parte del arquitecto, ¿no? Saber explicarla, contarla, fundamental, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a hacer eso, ya hemos dicho, aparte de eso vamos a hacer la crítica que estamos hablando, ¿ya? Esto, fíjense, para que veamos cómo diferentes autores en diferentes, objetivos, ¿no? Van planteando. Este arquitecto, que siempre le remarco que es Chin, Francis Chin, hace un análisis, fíjense, dialógico entre la forma, el espacio y el orden, ¿no? El orden es la composición. Esos tres temas trata de abordarlo, explicarlo en ese criterio que estamos planteando de hacer un análisis entre estos distintos componentes de la arquitectura. Le falta, por supuesto, la función, que es lo principal, ¿no? Sin función, el objetivo de la arquitectura es resolver problemas funcionales. Bueno, no está ahí. Pero hay otros arquitectos que hacen análisis de contenido, solamente de la forma. Y ustedes pueden ir a ver cómo se hace un análisis formal. Ya eso debemos haberlo superado y estamos en un análisis dialógico entre las partes. Pero bueno, ahí estamos. Otros arquitectos hacen también un análisis de contenido, de un componente de la arquitectura que es la composición, y también van explicando esa capacidad de ordenar, de cuáles son las ideas compositivas de estos tiempos, cuáles son los recursos para componer. Bueno, todo eso ustedes, por eso digo, de manera autónoma tienen que ir conociendo cada una de estas propiedades de la arquitectura, de la forma, el espacio, la función, la tecnología, todo, ¿no? Y hay también algunos afanados, por eso yo insisto en la necesidad de crear conceptos, ¿no? Hay un manual de conceptos de la forma, solamente se dedicó a conceptualizar la morfología, ¿no? Es un poco como el análisis, pero este es un análisis, fíjense, de los edificios. Otra cosa son los conceptos, ¿ya? Por eso le marco que los conceptos, lo que se entiende de un tema, cómo se debe hacer, y otra cosa es hacer el análisis ya en obras particulares. Eso, y para terminar, esta casi una de las últimas clases donde trato de convencerlo de lo importante del análisis, vemos aquí que la diferencia que he planteado desde un inicio, ¿no? La historia de la arquitectura se ocupa de hablar de los sucesos externos al edificio, sucesos externos, todo lo que hay en su alrededor, su economía, su política, el arquitecto y todo lo demás. Esa es la historia, ¿no? Entonces, un guía turístico sabe más de historia, no cuenta el edificio, porque bueno, no se ha formado para eso. El guía turístico cuenta todo, por qué surgió esa obra, quién la hizo, quién puso 2 pesos, por qué. Y ahí narra quién vivía ahí, cosas así, ¿no? Sin embargo, lo que nos interesa a nosotros es la teoría de la arquitectura que hacen a las ideas proyectuales concretadas, ¿ya? Entonces, la teoría de la arquitectura hacia las ideas proyectuales. Eso es lo que nos interesa comprender, ¿ya? A ver, yo le mencionaba que el Colegio de Arquitectos sí está haciendo el análisis de obra, porque ven que es importante en la formación de un profesional. Sumergirse en
arquitectura, ¿no? Pero a veces se equivocan. Yo le comentaba, hace 2 años se hizo ya un primer encuentro sobre las escuelas de arquitectura de Santa Cruz para ver cómo están desarrollando el análisis. Bueno, nosotros nos presentamos y unos estudiantes hicieron análisis del país y hizo la presentación, pero más que presentamos la metodología que aplicamos acá. Pero yo iba a lo siguiente, ¿no? Se invitó a un arquitecto reconocido por ser crítico, pero resulta que la crítica que hace es externa al edificio. Es como un poco la historia. Pero en este caso, la crítica es al arquitecto, ¿no? ¿Por qué el arquitecto construye ese tipo de obra? Porque el arquitecto está dedicado a ser un personaje estrella, y o sea, cuestionamientos al arquitecto, pero no hizo ni un análisis sobre la obra. Entonces, que eso es un error conceptual enorme. Nosotros hacemos análisis de obra, ¿ya? Nos olvidamos del arquitecto, quién lo hizo y por qué lo hizo, y quién le dio plata, si se fue al Chapar, volvió. No, nada que ver, ¿no? Estamos estudiando la obra arquitectónica. Bueno, eso quiero que quede claro para que no confundamos cuando se hace un estudio de las obras arquitectónicas. Es un poco como, ya les mencionaba, como hace el antropólogo. El antropólogo, cuando descubre algo, ya sea inclusive edificios descubre o lo deja en tierra, el antropólogo trata de lecturar a partir de la obra cómo vivía, dónde dormía, qué niveles de desarrollo tenía, qué sé yo. Todas las interpretaciones las hace a partir de la obra. Entonces, ese es el proceso que quiero que se entienda, y eso es lo que estamos haciendo en esta materia, ¿ya? Bueno, eso es un poco las grandes ideas acá que uno va planteándole a ustedes para que empiecen a darle sentido al aprendizaje de la teoría en la arquitectura. Ya les he dicho, el Colegio de Arquitectos está preocupado, aparentemente. El anterior bienal estaban preocupados porque las escuelas de arquitectura no enseñan a analizar arquitectura. Y nosotros ya lo venimos haciendo, yo lo vengo haciendo desde que empezó la docencia hace 20 años. Siempre he entendido que a partir de las obras arquitectónicas se aprende arquitectura, ¿ya? Yo no lo veo. Mi formación no fue así. Fue el estudio externo a la arquitectura. Yo sabía de cultura, economía, política, mierda. Y cuando llegué a la obra me llegaba cansado, ya no leí nada. Me agarró la depre, pues, ¿no? Entonces dije yo, aquí hay un error conceptual. La arquitectura no se aprende del contexto externo, la arquitectura se aprende desde el interior, el análisis de la arquitectura, ¿ya? Y así es, jóvenes. Entonces uno, por eso digo, uno debe ser crítico de su formación, cuestionador. Ustedes son jóvenes y tienen que estar atentos a todo lo que está bien, que consideran, discutir, porque aquí estamos para discutir, para ponernos y intercambiar ideas. Entonces, creo que, y estoy más que convencido, por eso hice la maestría. La maestría la hice en educación superior para ver cómo se enseña arquitectura, cómo se aprende arquitectura, de qué manera un profesional arquitecto se forma. Bueno, y eso es lo que un poco se ha plasmado e intento plasmar en esta metodología, ¿ya? A ver, ¿qué dudas tienen, jovencitos? Juventud, divino tesoro. ¿No? O que ya la próxima clase la pelotita se la pasa a usted. Vamos a ver cómo juegan, bueno. A ver si juegan bonito, espero que sí, pues, ¿no? Después de tanto charlar. Entonces, usted dice que, digamos, por ejemplo, en la Bienal de ayer, yo estuve también escuchando un poco, diría que hiciera más una crítica contextual que académica. Claro, a ver, yo no escuché la crítica, escuchaba al profesor, supongo, al autor de la obra, que y empezaba a contar, bueno, una de la página, ¿no? Y el arquitecto dijo, bueno, ¿cuáles eran las condicionantes del entorno, el medio ambiente, el clima? Y él decía, el sol es
un recurso importante para hacer arquitectura, porque ya sabemos el frío que hace, pues ahorita deben estar con 1 grado, nosotros estamos con 16 y estamos nerviosos, ¿no? 1 grado tienen esos cristianos, y ventea peor que aquí, creo, ¿no? Entonces, y bueno, y él iba comentando, seguro que yo no vi su diseño, pero muchas de esas ideas las concretó en su proyecto. Entonces, eso es, supongamos, su propuesta. Si voy a hacer una crítica contextual, seguro que tengo que entender la realidad ambiental, porque yo desde aquí no entiendo, no sé bien, no conozco. Yo de Santa Cruz, pues le puedo hacer una crítica, nosotros podemos hacer una crítica contextual porque vivimos esta ciudad, sabemos que llueve semana, la ropa, si no hay un lugar para estar un espacio semicubierto, huele a pulso, hedionda, todo el mundo nervioso, el solazo que nos da entonces conocemos esta realidad ambiental y qué necesitamos. Está bien, esta es la arquitectura tropical y esos son criterios de valor contextual, de este contexto. Entonces, pues digo, yo no escuché la crítica, voy a sentarme a escuchar una completina para ver, pero todos ustedes hagan lo mismo, porque siguen, creo, la Bienal con el análisis de obra, para que vean, supongamos, ¿no? Y si está mal, pues lo es, por eso digo, la anterior estuvo mal, la crítica era al arquitecto, no a la obra, pues no tiene sentido, pues, ¿no? Que el arquitecto se dedique, que pitille, que fume, ya es otra cosa. Pero estamos criticando o aprendiendo desde la obra arquitectónica es la que transmite las ideas concretadas, ¿ya? Eso, entonces, bueno, no sé, si la terminaste de escuchar la conferencia esa. Flavia. No, estuve cuando explicaban todo el análisis y así, y contaba la arquitecta Ivana, que aparte, o sea, yo sentí que fue más una crítica contextual, y como usted decía, que para entender más la obra hay que ir a verla en persona, y eso fue lo que hicieron. Fueron a verla en persona para entender cómo se desarrolla esa obra. Claro. Fíjense, no, por eso digo, a ver, hay una crítica racional. Lo que estamos haciendo con ustedes es una crítica racional. ¿Por qué? Porque lo hacemos a distancia, ¿ya? Ahora, uno podría incorporar, supongamos, una crítica vivencial. En teoría 6 se hace un análisis de ese tipo, ¿no? Van a una obra, no una obra cualquiera, ojalá que la pandemia nos deje interactuar con los edificios. Van a un equipamiento, cualquier equipamiento urbano. Entonces, ustedes eligen al azar, yo nunca les condiciono su vida a nadie en esta materia. Entonces, elige la obra que quisiera, un equipamiento, porque cuando llegan a proyecto de grado, van a proponer un equipamiento urbano, ¿sí? Entonces, ustedes eligen un equipamiento y ahí van a hacer el análisis, y ese análisis, que es vivencial, van a hacer una crítica desde su propia vivencia, pues, ¿no? Ya no desde la razón, de su propia vivencia. Entonces, bueno, eso sí es que han hecho, supongamos, alguien ha ido a visitar el edificio y de su propia vivencia ha hecho una crítica, bueno, pero tiene que establecer los criterios de valor, eso es lo que uno ve. Si no hay criterios de valor, pues me gusta, está bonita, está interesante, pero mierda, ¿y con qué criterio? No, entonces no tiene sentido ya. Por eso que vamos a hablar después, quizás en la próxima clase, no sé. Los criterios de valor que sustentan la crítica, ¿no? Un poco hemos enunciado ahora. Si no hay criterios de valor, será bonito, será interesante, será no sé qué, pero es como los jueces, a ver, entiéndanlo. Hace un par de años los jueces te metían preso y nadie sabía por qué, porque le preguntaba, te mandaba a vos más preso, ¿no? Mierda, no había cómo decirle nada a estos jueces maleantes y sinvergüenza. Bueno, ahora la ley establece que deben fundamentar su sentencia, fundamentar. ¿Qué significa eso? Que deben tener con qué criterios, con qué argumentos de las otras leyes vas a sancionar o vas a sentenciar a alguien. Bueno, un análisis crítico es juzgar, el juicio crítico se llama, ¿no? Entonces, para juzgar tenés que tener pues criterio. ¿Con qué? Si sos, ya te estoy diciendo, si es una crítica ideológica, pues sos minimalista, tenés una ideología. Yo tengo mi propia ideología para hacer una crítica a la arquitectura. Entonces, bueno, desde mi propia ideología digo, bueno, jóvenes, ¿por qué? Ayer le decía, ¿por qué te olvidaste del usuario? Siendo que la arquitectura, su principal objetivo es brindar condiciones al usuario.
y nunca me la contó las necesidades del usuario. Chistoso, pues, ¿no? Entonces, uno debe saber cuáles son las necesidades si vas a hacer un colegio, vas a hacer un equipamiento sanitario, lo que fuera. Las necesidades del usuario, joven. Y en base a esas necesidades se resuelve la forma, se resuelve la función, se resuelve el espacio. Bueno, de eso yo estoy convencido. Pero a otros les gustan la forma, me la retuercen, me la hacen media joñiqui, bueno, ¿qué querés? Pero desde sus propios ideologías, ¿ya? Porque la arquitectura es ideológica. Entonces significa que ustedes tienen que crear su propia ideología. ¿Estamos? Para eso están en la universidad. Si salen de la universidad sin ideología, mamita querida, van a caminar como zombies por el mundo, pues jóvenes. Deben tener su propia ideología para hacer arquitectura. ¿Estamos? ¿Qué más hagan? Bueno, entonces, armen los grupos. Habíamos dicho con ustedes de 4 a 5. No más de eso, ni menos de eso. Así que no me rueguen. ¡Ay, uno más! Es el que cuenta chistes, el que compra cuñapé, trae refresco. Nada, ya. Esos son los márgenes y sobre esos márgenes se mueven. Menos de eso, no, porque parecen unos dictadores. No hay ningún trabajo individual, jóvenes, ya. No vengan con que, ay, no, yo vivo lejos. Hagan pues amigos, inviten cuñapé, rosca y empanada. Se invierte, pues como en el amor, ¿cómo vas a conquistar sin invertir? Invierte, ¿no? Invitar un peladito, un picoleo, aunque sea. Pero es así, ya, de esa manera. Vamos a formar los grupos y ya ustedes decidirán quién con quién, ¿no? ¿Estamos? Bueno, no queda más que ir a leer, jovencito, todo lo que estamos anunciando está en la biblioteca, la tienen en su bolsillo, en internet, a todo, no hay nada a descubrir y cuestión de sentarse a organizar, a esquematizar. Esquematicen las cosas, algo que no nos han enseñado, yo reniego y rebuzno siempre. Uno esquematiza qué es lo que quiero hacer, estructura, eso llaman la organización previa. Uno tiene que organizar previamente las cosas, ¿no? Y después repartirá el trabajo. Pues no sé, digo, en un grupo tienen que sentarse a discutir primero la estructura, ¿no? La organización de las cosas, y después ya uno va complementándola. Pero esa organización previa es la que te aclara todas las cosas, ¿ya? Bueno, lean, jovencitos. La próxima clase ya se les va a asignar sus tareas. Ya ustedes son responsables de las clases. Hasta aquí he sido yo responsable. Y de aquí en más serán ustedes. ¿Vamos? Adiós, pórtense bien. Hagan caso a su madre. Siéntense a estudiar. Vamos a pedir el teléfono a su mamá para que me los agarre del coto. Aquí. Gracias, hasta luego. Lo que pasa aquí es que yo estoy en este grupo de lunes a viernes y tengo una materia que quiero adicionar y me va a chocar y quería cambiarle de día martes y jueves. No sé si se puede. Pero si hay inscripción, reinscripción y todo eso, usted haga lo que le dice la ya. norma. Pues. Claro. Es por la lista, pues por la lista, no es que aquí en esta lista solo tengo una falta, ¿no? Por eso, ya de aquí, si te vas al otro lado oficialmente, ya la asistencia de esta la pasamos al otro lado. No te hagas ya, está bien. Ya, muchas gracias. Chao. Qué molestoso que cuando uno se despide. Diga, ya, chao. Adiós. Hasta luego.